entraré a Él y estaré con Él para siempre. Él está tocando a la puerta de tu corazón y Él te dice: es necesario que entre a tu casa, es necesario que pose en tu corazón. Ábreme las puertas de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. El que lo recibe. Es necesario no solamente decir creo en Dios, es necesario que tú le digas: Señor, te recibo en mi corazón, ven a mi corazón a través de tu espíritu, ven a mi vida, ven a mi hogar, ven a mi familia y haz lo que yo por años no he podido hacer. Transforma mi vida y a mi familia. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Jesús llegara a su casa? Porque es necesario que Jesús entre en tu corazón. Porque Él es el que trae salvación. Seguimos leyendo el verso 6. Entonces Él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Qué hizo? A prisa. A prisa. A veces vamos y compartimos el mensaje de salvación, el evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar a la gente, a los muchachos, a las personas. Sobre todo los muchachos dicen: mira, yo estoy muy joven para meterme en las cosas, ya cuando esté viejito veremos. ¿Y quién te dice que puedes llegar a viejito? A lo mejor por ahí te aparece alguien y hasta ahí llegaste. Dice que Él bajó a prisa, a prisa. O sea, no es para mañana más. ¿Es para cuándo? Para hoy. Él bajó a prisa. Dice: entonces Él descendió a prisa y lo recibió con gozo. ¿Lo recibió cómo? Con gozo. Seguimos leyendo. Entonces aquí ya hemos aprendido algunas cosas. Dice que primero Él buscó a Jesús y después lo recibió con gozo. Primero buscó a Jesús, después se bajó del árbol, o sea, se humilló. ¿Esto qué es? Que yo te busco, Señor, y decir, reconocer que te necesito. Entonces necesitamos buscarle, necesitamos humildad, pero también necesitamos recibirlo con gozo. ¿Sí? Son tres cosas. Seguimos leyendo. Versículo 7. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Se acuerdan de la reputación que tenía Zaqueo con todo el pueblo? El peor de los pecadores, y no solamente con todo el pueblo, sino con los religiosos, los hombres que practicaban el judaísmo en ese tiempo, con todos los fariseos y todos esos hombres religiosos. Tenía mala fama y una reputación de entre los estándares que se consideraban en ese tiempo como pecados. Era el número uno, los publicanos, cobradores de impuestos. Es más, podían perdonar mejor a un adúltero o lo que fuera, pero un publicano no, era de lo peor. Entonces dice que ahí, que al ver esto, toda esa multitud, ¿se acuerdan que iba una multitud? Sí, atrás de Jesús. Prácticamente yo creo que toda la ciudad iba ahí atrás de Jesús, y no era una ciudad tan grande como esta, eran ciudades más pequeñas. Y dice, todos iban ahí y diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En otra ocasión que precisamente había estado en la casa de otro publicano de Mateo, el que escribió el evangelio de Mateo también era cobrador de impuestos. Cuando estaba ahí en su casa, los religiosos, los fariseos, murmuraban también y decían, le dijeron a sus discípulos: hey, su maestro está comiendo en casa de pecadores, se junta con pecadores, ha de ser un pecador igual que ellos. Y el Señor, oyéndolos, les dijo: yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dice, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. El Señor Jesús siempre llega a las vidas que están destrozadas, a las vidas que necesitan de Él. Por eso es tan importante que nos bajemos, por eso es tan importante la humildad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, Señor, te necesito, Él va a estar ahí siempre, va a estar ahí siempre. Y no le importa a Él cómo sea tu vida,
El publicano pudo haber sido el peor de los pecadores, pero ahí estaba Jesús, dándole su mano, su presencia gloriosa para que él recibiera salvación. A él no le interesaba su vida tan pecaminosa, sino lo que le interesaba. Ahí veía un hombre con necesidad de Dios. Y ese es nuestro Señor. Nuestro Señor no viene a buscar a los buenos. Nuestro Señor no viene a buscar a los que se sienten tranquilos como están. El Señor viene a buscar a aquellos que se han humillado y dicen: Señor, te necesito. Ya no necesito más una vida religiosa. Te necesito a ti. Algo real, algo personal, algo que toque mi corazón, que toque mi vida y que la transforme, que saque todos esos vacíos que hay en mi corazón. Él no le importa cuál sea tu condición. Él solo le importa que tú voltees tu rostro y le digas: Señor, te necesito. ¿Se acuerdan de los dos hombres que estaban crucificados ahí, colgados junto a él, cuando el Señor fue crucificado? Uno le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque él volteó su rostro ahí, estaba pagando por lo que había hecho. Era uno de los peores ladrones de ese tiempo. Y solamente con voltear su rostro y decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solamente tenemos que voltear nuestro rostro en humildad y decirle: Señor, te necesito en mi vida. Yo ya no quiero más religiosidad. Ya no quiero hacer solamente cumplir reglamentos y leyes y estatutos que me dicen: haz esto, no hagas esto, o haz esto otro y debes de dejar de hacer esto. Ya no quiero hacer más, eso es religiosidad. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Quiero que me des un abrazo, sentir tu presencia, sentir tu amor. Ese es el Dios que revela la Biblia, amado. Ese es el Dios que revela la Biblia, que ciertamente no le podemos ver porque es espíritu, pero lo podemos tocar, podemos sentir su presencia, podemos sentir su amor. Él nos puede abrazar y literalmente sentirle, y entonces sentimos que algo cubre todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, y sentimos esa presencia gloriosa de Dios. Eso es un Dios real, no palabras, un Dios real. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, yo te quiero conocer a ti. Ese que habla mucho, pero yo mejor contigo, yo a ti. Te quiero conocer a ti. Que Dios se haga realidad en nuestra vida. La pantalla. Entonces, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Regresa al 8, por favor. Dice entonces Zaqueo, se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado. ¿Sería un defraudador Zaqueo? Sí, ¿no? A todos los que les cobraba impuestos los defraudaba, y yo creo que hasta los mismos publicanos que eran sus subordinados les hacía fraudes, ¿no? Dice: si en alguno he defraudado a alguno, le vuelvo cuadruplicado. Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar de este versículo. Número 1, dice que Zaqueo le dijo: Señor, Señor. Diga conmigo la palabra Señor, Señor. En nuestros días, en México, Latinoamérica, la palabra Señor se ha devaluado, ¿sí? Porque ya cualquier persona que la vemos que le empiezan a salir así canitas aquí, ya, no, el Señor o el don, el señor fulano o la señora fulana. Pero
La palabra Señor tiene que ver con autoridad, tiene que ver con señorío. En esos tiempos la palabra Señor se le daba únicamente al rey. Y cuando llegaba uno a la presencia del rey, hacía una reverencia, se postraba y Señor. Tenía que decirle Señor. Por eso la Escritura dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra Señor tiene que, en ese tiempo, cuando se decía la palabra Señor a alguien, era porque reconocía que era una persona con autoridad, que era una persona que estaba por encima de él. Entonces Zaqueo le dice, Señor. Y se fijan, Zaqueo, el político, el rico, el grandes puestos administrativamente con el Imperio Romano, el que se hubiera podido sentir vanidoso, orgulloso, le dice a Jesús, Señor. Y fíjese, dice ahí en Romanos 10, dice, el que cree en su corazón que Dios ha levantado a Jesús de los muertos y confiesa que con su boca que Jesús es Señor, es salvo, o sea, obtiene vida eterna. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Zaqueo era lo que estaba confesando. Zaqueo le estaba diciendo Señor. Esa simple palabra implicaba mucho, porque Zaqueo le estaba diciendo, soy tu siervo. Los que han estudiado los sistemas de producción, sabemos que hay un sistema, ¿no?, de producir y que se conoce como el feudalismo. Los señores feudales eran los dueños de todo, de las tierras, y los siervos solamente trabajaban para ellos. Entonces, ese era ese tiempo. Entonces, al decirle Señor, le estaba diciendo, tú eres el dueño de todo y yo solamente soy tu siervo. Zaqueo, el rico, le estaba diciendo, yo soy tu siervo. Y dice ahí, he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres. Si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No le voy a explicar lo del hijo de Abraham porque me tardo mucho. Pero aquí hay algo importante. Dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos. Gracia es un regalo. Gracia quiere decir la bondad inmerecida de Dios. Por esa bondad inmerecida somos salvos. Dice, y esto viene por la fe. Es un don de Dios. No es por lo que nosotros hagamos, porque dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2, 8 y 9 literalmente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice la Biblia. Y nosotros, años y años y años, como nadie nos ha enseñado esto, estamos tratando de hacer buenas obras para alcanzar esa salvación. Pero el Señor te dice, es un regalo, es por mi bondad inmerecida. Tú por tu pecado tenías que morir y estar eternamente sin mí. Pero el Señor, la Escritura dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que muriera en esa cruz y que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús pagó ahí en esa cruz lo que usted y lo que yo teníamos que pagar. Y ahora tenemos acceso a ese lugar santo. Tenemos acceso a la presencia de Dios eternamente. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque el Señor pagó por mi pecado.